El teléfono sonó justo cuando estaba en la sala de médicos. Acababa de quitarse las botas quirúrgicas después de 5 horas seguidas de una operación complicada, un caso grave de hemorragia interna. El paciente casi se me escapa por debajo del bisturí. Mis dedos aún sentían la firme resistencia de las telas, mientras mi cabeza palpitaba por el cansancio y las noches de insomnio. Respondí al dispositivo automáticamente, esperando escuchar la voz de la enfermera de turno. Pero era mamá Galina. Su voz sonaba diferente de lo habitual. No era el tono firme y confiado habitual de alguien que había estado al mando de un puesto médico durante 40 años. Esta vez sonó como una grabación vieja, chirriante y llena de crujidos. Ven a la antigua fábrica de la calle Industria. Necesitamos hablar de algo importante. Mi madre nunca habló así. Inmediatamente mi cuerpo se tensó como si se hubiera desencadenado un instinto profesional. Cuando algo anda mal, hay que actuar con rapidez. Intentó recuperar su habitual tono autoritario, pero no pudo ocultar el temblor de su voz. Estaré allí a las 6 en punto. Colgó antes de que pudiera responder. En 51 años de vida, nunca la había visto mostrar debilidad. Incluso cuando mi padre murió, ella quedó conmocionada, permaneció impasible, con los ojos secos y los labios apretados. Solo los mechones blancos parecían haber brotado repentinamente esa noche, como si el tiempo se hubiera acelerado. Pero ahora su voz temblaba. Me lavé las manos con agua fría en el fregadero, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Qué motivo llevaría a una mujer de 71 años, siempre tan racional, a concertar una reunión en un edificio abandonado? La vivienda había sido vacía 5 años antes, cuando la fábrica empezó a reducir la producción. Ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue, ventanas rotas, paredes desconchadas, un melancólico monumento al apogeo de la ciudad, cuando el complejo industrial era su corazón palpitante. Fui a casa a cambiarme de ropa. Mi marido, como siempre, no estaba. Una nota garabateada en el refrigerador, con su letra grande y apresurada, decía, llamada de emergencia. En mi cabeza agregué mentalmente, con la joven enfermera en la clínica médica. Normalmente esta idea me amargaría, pero esta vez no sentí nada. ¿Fue cansancio extremo o resignación después de tantos años? Igor era un anestesista brillante pero un marido ausente. Durante mucho tiempo habíamos vivido como dos desconocidos compartiendo el mismo techo, cruzándonos esporádicamente en la cocina o en el pasillo, como si fuéramos meros inquilinos de un piso compartido. Mientras conducía por las calles llenas de baches, fragmentos de recuerdos salieron a la superficie. Desde que era niña, sentí que mi madre guardaba un secreto, algo pesado, como una lápida sobre su pasado. Ella nunca habló de su propia infancia. Cuando mi hermano Víctor o yo insistíamos en mirar viejas fotos familiares, ella siempre encontraba una excusa para cambiar de tema. Fue una época difícil, no valía la pena revivirla. A veces la cena se quemaba en la estufa, otras veces el vecino tocaba la puerta con cierta urgencia. Y había otra cosa que siempre me intrigó, mi apariencia. Mis padres eran los típicos eslavos, cabello negro, ojos marrones, rostros anchos y huesudos. Yo, sin embargo, nací con un llamativo cabello rojo y ojos verdes, como si una hada irlandesa me hubiera cambiado en la sala de maternidad. En la escuela, los vecinos susurraban a mis espaldas y lanzaban miradas significativas a mi madre. No entendí por qué. Víctor también se diferenciaba, no por su apariencia, sino por su temperamento. Soñador, siempre con la cabeza en las nubes, dibujando en cualquier papel. ¿De dónde vinieron esas características en una familia de trabajadores fabriles, arraigada en la pesada rutina del trabajo manual? Recordé frases perdidas que mi madre soltaba, como si fueran accidentales. Yo era muy diferente cuando era joven. Oh, todo el mundo tiene secretos, Galina, y es mejor no desenterrar algunos. Y ese gesto lo repetía cada vez que escuchaba canciones de su juventud en la radio. Cerraba los ojos por un momento y su rostro normalmente inexpresivo se transformaba, parecía frágil, casi infantil. Luego, como si se diera cuenta del error, volvió a enmascarar sus emociones. Mi padre, Fyodor Petrovich, también se comportó de manera extraña conmigo. No es que quisiera menos a Víctor, pero en mí había una delicadeza exagerada, como si fuera un objeto de porcelana que pudiera romperse con una palabra descuidada. Mi pequeña niña dorada, dijo acariciando mi cabello rojo, y sus ojos brillaban con una mezcla indescriptible de orgullo y culpa,
una expresión que nunca supe descifrar. El camino hasta el alojamiento serpenteaba entre bloques de apartamentos grises. Árboles sin hojas se alineaban en la acera, desnudos a principios de octubre. Frente al edificio se alzaba un viejo álamo, enorme, con un tronco tan ancho que 3 personas no podían abrazarlo. Sus raíces deben haber albergado recuerdos de antes de la guerra. Junto a él, un banco torcido, que alguna vez fue un lugar de reunión para los jóvenes trabajadores después del trabajo, ahora parecía a punto de derrumbarse, al igual que el árbol, con la corteza ennegrecida y las ramas secas. Estacioné el auto. En la penumbra el albergue parecía aún más siniestro, ventanas oscuras como agujeros sin fondo, fachadas desconchadas, una escalera de incendios oxidada. Un lugar extraño para una conversación importante. En el 4º piso había una cocina comunitaria. Conocía ese edificio, cuando era más joven, trabajaba allí haciendo exámenes médicos para pagar la universidad. Mis pies me llevaron automáticamente a la puerta correcta. Mamá estaba sentada en el alféizar de la ventana, tan erguida como siempre a pesar de su edad. El cabello blanco recogido en un moño apretado, el traje azul oscuro que solo usaba en ocasiones especiales. Miró el álamo de afuera y había algo en su postura que nunca antes había visto, una fragilidad, como si le hubieran quitado el acero que la sostenía. La llamé en voz baja con cuidado como si cualquier movimiento repentino pudiera desintegrarla. Se dio la vuelta y tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Mi madre, que nunca en las peores crisis, ni siquiera en el funeral de mi padre, había derramado una lágrima. Siéntate, Galina, señaló la única silla que quedaba en la habitación. Ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre nuestra familia. Una bola de ansiedad se formó en mi estómago. Como médico estaba acostumbrado a dar malas noticias, es un tumor. Necesitamos operar urgentemente. Hicimos todo lo que pudimos. Pero esta vez el miedo era diferente. Un miedo primario como el de un niño que se despierta de una pesadilla y no puede moverse. ¿Estás enfermo? Fue lo primero que me vino a la mente. Hablando de deformación profesional, en primer lugar, descartar causas médicas. Ella sonrió amargamente. No, hija mía. Mi cuerpo está lo más sano posible a esta edad. Entonces, ¿qué fue? Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en las escaleras. Primero ligero y rápido, luego más pesado. Voces, una masculina, una femenina. En la puerta apareció mi hija Marina, jadeando por la apresurada subida, con el pelo castaño rojizo escapando del sombrero y los ojos brillando de preocupación. Abuela, ¿qué pasó? ¿Estás enferma? Detrás de ella mi hermano Víctor, desaliñado con una carpeta de dibujos bajo el brazo, claramente había salido corriendo del taller. Su rostro normalmente sereno estaba contorsionado en una expresión de confusión. Mamá, tu mensaje. Comenzó, pero al verme se quedó en silencio. Te pedí que vinieras sola, dijo mi madre con inesperada severidad, mirándome. Y vine solo, respondí abriendo los brazos en un gesto de impotencia. Pero aparentemente no me llamaste simplemente. Suspiró profundamente como si aceptara lo inevitable. Siéntate entonces. Señaló la barandilla a su lado. Si están aquí, tal vez sea mejor así. Esto les concierne a todos. Nos acomodamos lo mejor que pudimos, yo en la silla, Víctor y Marina en la barandilla. Mamá se paró frente a nosotros, como una maestra frente a la clase. Pero allí no había ninguna autoridad habitual. Su rostro transmitía miedo. ¿Por qué nos llamaste aquí, M? ¿Por qué llamarnos a este antiguo albergue? Preguntó Víctor, tamborileando nerviosamente con sus dedos sobre su rodilla. Porque aquí empezó todo, respondió mamá, suavemente, mirando de nuevo por la ventana el álamo. Aquí comenzó nuestra familia. Y aquí podría haber terminado. Intercambiábamos miradas, yo, mi hija y mi hermano. Y en ese momento, por alguna razón, lo entendí con una gélida certeza. Todo lo que sabía sobre mi vida estaba a punto de derrumbarse. Como si estuviera al borde de un precipicio, sintiendo la tierra soltarse bajo mis pies, incapaz de retroceder, incapaz incluso de gritar. Solo quedaba esperar la caída. Mamá respiró hondo como si llenara sus pulmones antes de sumergirse en agua helada. Enderezó la espalda, ese gesto que conocía desde que era niño.
Siempre hacía esto cuando necesitaba decir algo importante, ya fuera un insulto por un jarrón roto o la noticia de la muerte de su padre. Mi nombre no es Varvara Ivanovna Morozova, dijo con voz firme, como si leyera un diagnóstico en un historial médico. Mi verdadero nombre es Zinaida Zakharova. El mundo tembló como el pasillo de un hospital después de un turno de 24 horas. Instintivamente me agarré del respaldo de la silla para no caer. ¿Qué quieres decir con «no lo es»? ¿Cómo esto? Yo era médico. Estaba acostumbrado a la lógica, a la secuencia causal, a la idea de que cada efecto tiene una causa, cada síntoma una explicación. Mami, ¿qué estás diciendo? Las palabras salieron sin control, temblorosas, poco profesionales. Siempre has sido Varvara. Tienes identificación, tarjeta de trabajo. Incluso fuimos a tu escuela, a la reunión de antiguos alumnos, cuando yo tenía 12 años. Todos te recordaban como Varia. Por el rabillo del ojo vi a Víctor paralizado, con la boca abierta. Marina se sentó a mi lado, apretando mi mano con fuerza, sus dedos se clavaron en mi piel casi hasta que me dolió, pero ese dolor, extrañamente, me ancló, impidiéndome perder el contacto con la realidad de una vez por todas. Abuela, ¿estás bromeando? Marina rompió el pesado silencio. Su voz sonó más aguda de lo habitual. No, niña mía, mamá negó con la cabeza. Nunca bromeo con estas cosas. Fragmentos de pensamientos pasaron por mi cabeza, como si estuviera hojeando un historial médico en busca de la clave de un síntoma inexplicable. Mamá tiene demencia. La esclerosis senil a los 71 años no es rara. O podría ser un caso de doble personalidad, provocada por el estrés. ¿Pero qué estrés? Llevó una vida jubilada tranquila. Zinaida Zakharova. Repetí el nombre pensando, probando su sabor. Sonaba extraño, ajeno, como si no pudiera pertenecer a la mujer estricta que conocía, la directora del centro médico del barrio, respetada por toda la fábrica. Tenía 18 años cuando llegué a Svetlogorsk, continuó mamá, sin mirarnos, sino mirando hacia algún lugar más allá de la ventana de vidrio esmerilado, como si estuviera viendo escenas del pasado allí. Huí del pueblo de Osinovka, en la región de Vologda. Me escapé de mi padre, que quería que me casara por la fuerza con el presidente del kolhoz, un borracho 30 años mayor que yo. Él te pondrá en el mundo, dijo mi padre. Pero soñé con la universidad, con una bata blanca, con otra vida. Ella habló y yo escuché como si estuviera envuelto en niebla. Un pueblo. Un matrimonio forzado. Una fuga de tren con 2 rublos en el bolsillo y un fardo de pertenencias. Todo eso parecía muy alejado de la realidad en la que crecí, el apartamento ordenado en el barrio de clase trabajadora, el respeto que siempre rodeó a nuestra familia. Varvara era mi mejor amiga, la voz de mamá temblaba. Mi único amigo. Soñábamos juntos con escaparnos a la ciudad e ir a la facultad de medicina. Ella era más inteligente y valiente que yo. Pero en 1949, un año antes de nuestra fuga, se ahogó en el río. Dijeron que fue un suicidio. Después de un amor infeliz por un profesor casado. Mamá se detuvo, sacó del bolsillo un pañuelo pequeño, cuadrado y cuidadosamente bordado, de esos que las mujeres modernas ya no usan, y se secó los ojos. No planeaba obtener su nombre. Pero cuando llegué a Svetlogorsk me perdí. En la comisaría un policía estaba comprobando documentos y yo solo tenía una declaración del Soviet rural, todavía con el apellido de soltera de mi padre. En nuestro pueblo muchas mujeres ni siquiera tenían pasaporte. Tenía miedo de que me enviaran de vuelta y... Me presenté con el primer nombre que me vino a la cabeza, Varvara Morozova. Era su apellido de soltera. ¿Y luego? ¿Y luego? Preguntó Víctor en voz baja. Mamá se encogió de hombros. Entonces fue así. Durante la guerra muchas personas perdieron documentos. Nadie comprobó correctamente. Conseguí trabajo en la fábrica, primero en la cantina, luego hice cursos de enfermería. Empecé a vivir en este albergue, justo en esta habitación. Miró a su alrededor, hacia la cocina vacía, con la pintura desprendiéndose de las paredes. No tenías ningún documento. Intenté aferrarme a algo concreto, tangible, para no ahogarme en ese mar de revelaciones. Muchos lo consiguieron en su momento. Después de la guerra, hubo tanta gente desaparecida, tanta gente desplazada.
Nadie investigó mucho. Dijo que lo había perdido todo en la evacuación y eso fue todo. Anotaron lo que dije y lo sellaron. Así desapareció Zinaida Zakharova y nació Varvara Morozova. Mi madre, una fugitiva, una usurpadora, una mujer que ha vivido toda su vida bajo una identidad prestada. La misma mujer que conocí como ejemplo de honestidad y principios. Entonces nuestros documentos, nuestros apellidos, las palabras me arañaron la garganta. Todo mentira. Mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado. No es mentira, Galina. Nunca pienses así. Un nombre es solo un conjunto de letras. Lo que importa es la persona que lo lleva. Y siempre traté de ser digno. Digno de una verdadera Varvara. Ella era una buena persona, mejor que yo. Intenté vivir la vida que ella merecía. Pero ya no escuché. Una ola de pura ira ardiendo como ácido surgió dentro de mí, incluso más intensa que la que sentí hacia el marido que me traicionó. ¿Cómo pudiste? Exploté. ¿Cómo pudiste engañarnos durante 50 años? ¿Para toda mi vida? Ni siquiera sabíamos quién eras. Galina, comenzó Vítor, pero no pude parar. ¿Qué más escondiste? ¿Qué más en nuestras vidas era falso? Ni siquiera era el verdadero padre. Ni siquiera somos tus hijos. Me callé cuando vi que el rostro de mi madre palidecía. No, no, eso no, susurró. No solo eso. Mami. Mi voz se redujo a un susurro. Se volvió hacia la ventana. El viejo álamo agitaba sus últimas hojas al viento como si susurrara, habla, di la verdad. Todo está en orden, Galochka. Déjame contarte todo en orden, preguntó. Pero mi mente ya trabajaba febrilmente arrancando de la memoria cada rareza, cada inconsistencia de mi infancia que había ignorado o no había querido ver. ¿Por qué mamá nunca habló de sus padres? Nunca conocí a mis abuelos. Solo sabía que habían muerto hacía mucho tiempo. Sin fotos, sin recuerdos concretos, solo vagas referencias a un pueblo. ¿De dónde viene tu conocimiento de la medicina? Papá siempre decía que mamá era una médica nata, incluso sin título. Sabía los nombres de los medicamentos, reconocía los síntomas y manejaba los instrumentos mejor que muchas enfermeras capacitadas. Es un regalo, dijeron los vecinos. ¿Por qué nunca visitamos a nuestros familiares? En toda mi infancia, ni una sola vez. Todos mis amigos tenían tías, tíos, primos. Y nosotros, nadie. Todos murieron en la guerra, respondió secamente mi madre cuando le pregunté. Todo estaba unido en una imagen aterradora. Mi madre no era quien yo pensaba. Toda mi vida se construyó sobre cimientos de mentiras. ¿Y yo entonces? La pregunta se le escapó. ¿Quiénes somos? Marina se acercó y me abrazó por los hombros. Mi hija. Marina me abrazó con fuerza, como si intentara aferrarse a los pedazos de mí que amenazaban con soltarse. Su voz, suave pero firme, atravesó el silencio, espesa como melaza. Respira, mamá. Entonces, lentamente. Ella guió mi respiración con la suya, como lo hacía cuando yo era pequeña y despertaba asfixiada por las pesadillas. Inhala, exhala. Los dedos de Vitia aún presionaban el marco del caballete con una fuerza que parecía aplastar la madera. Su rostro, pálido como la tiza, estaba vuelto hacia el suelo, como si allí pudiera encontrar respuestas. O escapar. Mamá, no, Zina, continuó, y su voz ahora tenía un tono que nunca había escuchado, una mezcla de culpa y alivio, como si finalmente pudiera soltar una carga que había estado cargando durante décadas. Conocí a tu padre, a tu verdadero padre, Fedor Petrovich, aquí mismo, en este pasillo. Señaló la puerta descascarada al fondo, donde la pintura verde descolorida apenas cubría las grietas. Era el invierno de 1953. Acababa de descubrir que estaba embarazada, y Oleg, su rostro se contrajo, como si el nombre ardiera al pronunciarlo. Oleg se había ido. Dejó una carta sobre mi almohada, perdóname, Zina. No puedo. Ahora no. No hubo dirección, ni explicaciones. Solo un cheque, se rió, un sonido seco y triste, como si el dinero pudiera borrarlo todo. Me quedé allí con las manos heladas, imaginando a esa chica de 19 años, sola en esta misma habitación húmeda, escuchando el viento aullar a través de las grietas.
Embarazada. Abandonado. Con un futuro que de repente se había convertido en un agujero negro. ¿Y luego? Mi voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Entonces suspiró, tenía que sobrevivir. El director de la fábrica, Iván Semyonovich, me llamó a la oficina. Dijeron que conocían mi situación delicada, y que si no quería que me echaran del alojamiento, debería casarme. Sus dedos se entrelazaron fuertemente, sus nudillos blancos por la tensión. Tenía un hermano menor, viudo, que necesitaba una esposa para criar a su hijo. Un niño de 5 años, Vitia. Fyodor Petrovich. Mi hermano. Mi medio hermano. ¿Y él aceptó? Pregunté con incredulidad. ¿Aceptaste una novia embarazada de otro hombre? Mamá Zina miró a Vitia, quien finalmente levantó la vista. En él vi algo que nunca antes había notado, la misma sombra de terquedad que veía en el espejo todas las mañanas. El mismo mentón ligeramente prognado. Los mismos ojos que al irritarse se volvían de un verde casi negro. Fedor era un buen hombre, dijo, como si eso lo explicara todo. Un buen hombre. Vio a una mujer desesperada y a un niño que necesitaba una madre. Y él vio en mí, vaciló, una oportunidad de volver a tener una familia. No fue amor a primera vista. Fue una necesidad. Pero entonces, su voz se apagó, entonces se convirtió en amor. Un amor tranquilo que creció como musgo sobre las piedras. Nunca me preguntó sobre el pasado. Nunca me cobró. Y cuando naciste, Galochka extendió la mano como para tocarme la cara, pero retrocedió, él te levantó y dijo, ahora es mía. Una lágrima corrió por mi rostro. No por la historia en sí, aunque dolió como un cuchillo, sino por la imagen de ese hombre al que llamé mi padre, sosteniendo a un bebé recién nacido que no era suyo y decidiendo, en ese mismo momento, que sí lo sería. Para siempre. ¿Lo sabía? Preguntó Vitia por primera vez. Su voz era áspera, como papel de lija. Sabía que yo no era su hijo. Mamá negó con la cabeza. No. Eso nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera él. Fedor pensó que Vitia era el hijo de Iván Semyonovich con otra mujer. Una historia que inventé para justificar por qué el niño no se parecía a él. Cerró los ojos como si la vergüenza fuera física. Le mentí al hombre que me salvó. Todos los días durante 37 años. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vitia se levantó de repente y su silla chirrió contra el suelo de madera. Su caballete se volcó esparciendo tubos de pintura y pinceles por el suelo polvoriento. Necesito aire, murmuró, y se fue dando un portazo. Estábamos solos. Yo, mi hija y la mujer que creía conocer. Te va a odiar, dijo Marina, con una franqueza que solo tienen los jóvenes. No fue una acusación. Fue un hallazgo. Lo sé, susurró mamá. Pero ya era hora de que lo supiera. Ya era hora de que lo supieras. Miré sus manos, ahora flácidas sobre sus rodillas. Manos que habían cosido heridas, sostenido bisturíes, calmado fiebres. Manos que, sin embargo, nunca habían sostenido la verdad. ¿Y Oleg? Pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. ¿Qué le pasó? Sacó un sobre amarillento de su bolsillo y uno más. Esta vez no hubo ningún sello. Solo un nombre escrito con tinta descolorida, Zinaida Zakharova. Murió en 1978. Cáncer. Su esposa, la otra esposa, me escribió. Dijo que en los últimos días pidió perdón. Eso nunca lo había olvidado. Ella volvió a reír, esa risa sin alegría. Lo perdoné hace mucho tiempo. ¿Cómo no voy a perdonar a un hombre que me dio? Esas palabras deberían haber sido un consuelo. Pero lo único que sentí fue un vacío tan profundo que parecía succionar el aire de mis pulmones. Porque al final, ¿qué era yo? Una mentira que vive dentro de otra mentira. Una hija sin padre. Una hermana sin sangre. Una mujer que a sus 46 años descubrió que toda su vida había sido construida sobre arenas movedizas. Y lo peor, ahora tenía que decidir qué hacer con esta verdad. Si haces algo. Afuera, el viento seguía aullando entre las grietas de las paredes. Como un lamento.
O una advertencia. Pallado, y el peso de esa palabra me aplastó como una losa. Ningún hermano. No sangre de mi sangre. Pero hijo del mismo dolor, de la misma guerra, de la misma tierra árida que nos generó y nos enfrentó en busca de supervivencia. ¿Sabías? Le pregunté a mi madre, mi voz era tan débil que apenas rompió el espeso silencio en la cocina. Sus ojos, antes tan claros como el cielo invernal, ahora parecían dos pozos secos. Lo supe el día que te traje a casa, respondió ella, pasando los dedos por los mechones grises que se escapaban de su moño. Vi cómo te miró Fedya por primera vez. Como si ya fueras suyo. Como si el destino hubiera arreglado algo que estaba roto. Violación. La palabra me llegó como un golpe. Habían falsificado documentos, inventado una vida, borrado el pasado de otro chico como si fuera un borrador equivocado. ¿Pero qué alternativa tenían? Dejar que el sistema se trague a otro niño sin nombre. Que creció entre las frías paredes de un orfanato, con hambre y miedos que ningún abrazo podía borrar. No era mejor que ellos, murmuró Marina, como si leyera mis pensamientos. Le temblaban las manos mientras sostenía el vaso de té frío. También oculté la verdad a mi hijo. También elegí la mentira como refugio. El viento rascaba los cristales de las ventanas, como si quisiera entrar y quitarse el peso de aquel secreto. Vi el rostro de Vitya entre sus manos, sus hombros temblando en silencio. No estaba llorando. Era algo más profundo, una convulsión del alma ante el abismo que se abría bajo sus pies. ¿Por qué ahora? Pregunté y mi voz sonó como la de una extraña. ¿Por qué contar todo esto después de tantos años? Madre cerró los ojos por un momento como si buscara fuerza en algún lugar lejano. Porque la casa se está cayendo, dijo finalmente. Las paredes escuchan, el tiempo devora secretos. ¿Y por qué? Vaciló, mirando a Vitya, porque merece saber de dónde viene. Incluso si duele. Se me formó un nudo en la garganta. Conocía ese dolor. La sensación de ser un rompecabezas con piezas que no encajan, de llevar dentro de ti una historia que no es del todo tuya. ¿Y su familia? Vitya levantó la cabeza, con los ojos rojos pero secos. ¿Saben que existo? Madre sacudió la cabeza lentamente como si cada movimiento costara un esfuerzo sobrehumano. No queda nadie. La casa de Aniuta se quemó en el incendio del 65. Los vecinos murieron o se marcharon. En el cementerio del pueblo solo quedaron las lápidas, e incluso estas ya debían de estar cubiertas de maleza. Silencio. Uno de esos silencios que pesan más que las palabras. Entonces no soy nadie, se rió Vitya, un sonido áspero y triste. Ni hijo ni sobrino. Solo un fantasma con documentos falsos. Eres mía, dijo madre, y su voz era un látigo cortando el aire. Eres hijo del hombre que te crió, que te enseñó a andar en bicicleta, que te llevó al primer día de clases. Eres el hermano de la mujer que te defendió de todos los matones del barrio. Ella extendió la mano, temblando, y le tocó la cara. La sangre no hace una familia, Vitya. Elígelo. Miré sus manos marcadas por el tiempo, por el arduo trabajo, por las noches de insomnio cosiendo para vestirnos. Manos que habían enterrado a 2 maridos, 2 hermanas, todo un pasado. Y sin embargo aquí estaban, todavía extendiendo la mano, todavía tratando de retener lo que quedaba de nosotros. ¿Qué pasa si quiero saber más? Preguntó Vitya, y había algo nuevo en su tono. No ira. No resignación. Algo que parecía curiosidad. La madre suspiró profundamente como si liberar ese aliento la liberara de una carga. Entonces iremos juntos, respondió. Te llevaré al pueblo. Te mostraré dónde plantó tu verdadera madre girasoles junto a la cerca. Donde tu padre te talló caballos de madera incluso antes de que nacieras. Ella sonrió, una sonrisa frágil, casi imperceptible. Y si quieres, cavamos las patatas en su huerto. Justo como lo hacíamos cuando éramos niños. El fuego de la chimenea se estaba apagando, reducido a brasas que parecían más cenizas que llamas. Afuera, la noche se había tragado los últimos restos de luz. Pero dentro de esa estrecha habitación, algo empezó a arder de nuevo. No fue consuelo. No fue paz. Era simplemente la verdad, desnuda y cruda,
que finalmente respiraba después de décadas atrapada en el pecho de una mujer que había cargado sola con el peso de 3 vidas. ¿Y mañana? Pregunté porque alguien necesitaba decirlo en voz alta. La madre nos miró a los dos, sus hijos, uno de sangre, el otro por elección, y respondió con una sencillez que dolía. Mañana nos despertaremos. Y sigue viviendo. Como siempre lo hicimos. Mientras la madre hablaba, yo reviví en mi memoria cada detalle de Vitia, su prima hermana, según su relato, y traté de reconstruir lo que sabía sobre él. Vitia siempre fue diferente, una outsider en nuestra familia. Tranquilo, soñador con la cabeza en las nubes. En un hogar donde se valoraba el trabajo duro y la practicidad, parecía un extraterrestre con sus cuadernos de bocetos y libros de poesía. Su talento artístico floreció temprano, alrededor de los 5 años, y era un misterio para todos. ¿De dónde sacaste eso, muchacho?, preguntaron los vecinos con incredulidad. Ahora lo entendí, vino de mis verdaderos padres. Quizás Aniuta o Stepan tuvieran esa vena creativa, tan viva en su hijo. ¿Y papá? Papá siempre miraba a Vitia con especial cariño. No es que fuera injusto con nosotros, los trató a ambos por igual. Pero había algo en sus ojos cuando miró a su hijo, una ternura que confundí con orgullo, pero que ahora reconocí como compasión, una lástima silenciosa por el huérfano que había perdido a sus padres tan temprano. Entonces no somos hermanos de sangre, pensé. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, somos solo 2 niños salvados. Mis palabras sonaron duras, como un cuchillo raspando un plato. Madre se estremeció. Crecisteis como hermanos, respondió con firmeza, sus ojos brillando con una convicción que no admitía respuesta. Compartían la misma mesa, la misma habitación, los mismos juguetes. ¿No los convierte eso en familia? Miré a Vitia, quien finalmente apartó las manos de su rostro. Tenía los ojos rojos pero secos, siempre lloraba así, sin lágrimas, simplemente apretando los dientes hasta que le dolía. En ese momento lo entendí, era mi hermano. No por la sangre sino por el alma, por la infancia compartida, por el amor de quienes nos crearon, por 1000 hilos invisibles más fuertes que cualquier ADN. Recordé cómo me defendió de los matones del barrio, a pesar de que era más joven y frágil. Cómo llevaba mi mochila cuando me rompí el brazo en 8º grado. De las tarjetas que diseñé para mis cumpleaños, verdaderas obras de arte que conservo hasta el día de hoy, sin saber que estaban firmadas por un hijo que nunca conoció a sus padres. Vitia habló por primera vez tras la confesión de su madre. Su voz temblaba como una hoja de otoño al viento, murieron tan jóvenes. Ambos tenían menos de 25 años, respondió la madre en voz baja. Aniuta era hermosa. Stepan, un gigante a pesar de sus heridas. Habrían sido felices. Miré las manos de Vitia, dedos finos y sensibles de artista, las primeras arrugas alrededor de sus ojos, marcas de una vida tensa, creando belleza a partir del vacío. ¿Cuántas cosas había heredado de aquellos desconocidos a los que nunca abrazó? Sí, dijo colocando su mano sobre su hombro. Murieron jóvenes, pero tuviste una oportunidad. Creció rodeado de amor. Vitia cubrió mi mano con la suya y la apretó agradecida. Siempre supe expresar con gestos lo que las palabras no podían hacer. Marina, que hasta entonces había permanecido silenciosa en un rincón, estalló en fuertes sollozos, sin vergüenza de llorar. Corrió hacia su abuela y la abrazó con fuerza. Abuela, eres una heroína. Salvaste a 2 niños y los criaste como si fueran tuyos. La madre, atónita, acarició el pelo despeinado de su nieta. ¿Qué heroína, Marinucha? Hice lo que pude como todos en aquellos tiempos. Y supe que la hija tenía razón. La madre no solo nos creó, nos sacó del abismo. Salvado de la orfandad, de un orfanato, de un destino roto. Incluso renunció a su propio nombre para darnos una vida normal. Se casó con un hombre al que no amaba, al menos no al principio, solo para ofrecernos un hogar completo. ¿Pero por qué le dolió tanto descubrir la verdad? ¿Por qué cada una de sus palabras hirió más profundamente que un bisturí? Quizás porque la mentira, incluso la más noble, corroe el alma por dentro. O porque la verdad, por amarga que sea, libera. En esos minutos, sentados en la cocina vacía del alojamiento, una anciana y 3 adultos que acababan de descubrir que no eran exactamente quienes pensaban que eran, éramos una familia extraña, unida a partir de retales del destino de otras personas.
Y sin embargo somos familia, preguntó Vitia de repente, rompiendo el silencio. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué decir la verdad hoy mismo? Suspiró profundamente y se encogió de hombros como si el peso de los años la hubiera doblegado de repente. Porque tengo miedo de morir sin que tú lo sepas. Tengo miedo de llevarme este secreto a la tumba. Su voz se quebró. Tienes derecho a saber quién eres. Y yo vaciló sin saber cómo terminar. ¿Tienes miedo de que nos alejemos? Lo completé para ella. Madre sonrió amargamente. Por supuesto que sí. Pero ustedes son adultos. Van a manejar la verdad. Y yo necesito dejar de lado esta carga. Afuera, la noche había caído por completo. La ciudad había encendido sus luces, miles de ventanas brillando en la oscuridad, cada una guardando sus propios secretos, sus dolores familiares, sus verdades a medias. Nuestra historia fue solo una de muchas, nacidas de la guerra, la miseria, el miedo, el amor y la esperanza. En la cocina abandonada del albergue, lo único que se oía era el viento aullando por los pasillos vacíos y el susurro de las últimas hojas del viejo álamo al otro lado de la ventana. Me quedé allí atónita, tratando de reconstruir las piezas de mi realidad destrozada. Toda mi vida se había construido sobre una mentira, o sobre un amor tan grande que justificaba el engaño. Esta idea me golpeó como un rayo. Miré a mi madre, su cabello blanco, su rostro marcado por el tiempo, pero todavía erguido como un soldado en formación. Esa mujer incluso había renunciado a su propia identidad para salvar a 2 niños. Le mintió al mundo, pero nos dio una vida llena de cariño y cariño. Le di vueltas mentalmente a todo lo que acababa de escuchar, tratando de organizar el torbellino de emociones como organizo los instrumentos antes de la cirugía. ¿Estabas enojado? Sí. Enojado por toda una vida de engaño. Por no confiar en nosotros antes. Porque mi biografía es ficción desde la primera línea hasta la última. ¿Pero lo entendiste? También. ¿Qué más podría haber hecho una chica de 18 años, huyendo de un padre tiránico y sola con un bebé en brazos en una ciudad extraña? No sé si tendría el coraje de hacerlo yo mismo. Y el padre, Fiodor, un hombre sencillo que lo sabía todo y callaba, que aceptaba a los hijos ajenos como propios sin echárnoslo en cara jamás. ¡Qué silencio tan generoso! ¿Qué clase de corazón se necesitaba para tomar una decisión como esa? Vitia estaba frente a mí, perdida en sus pensamientos, mirando por la ventana. Fue él quien rompió el pesado silencio. Madre. Varia. Cina. Tropezó con los nombres sin saber cuál usar. No sé cuál es la verdad, pero sé una cosa, tú me diste una vida. Una vida real. Su voz ganó fuerza, haciéndose eco de la pasión que escuchaba cuando hablaba de sus cuadros favoritos. Sin ti habría crecido en un orfanato. ¿En qué me habría convertido? Un niño de la calle. Un criminal. Un borracho. Pero tú y tu padre me dieron un hogar, una educación, un amor. Me dieron la oportunidad de ser quien soy. Y lo entendí, tenía razón. ¿Qué diferencia hacían los papeles amarillentos en cualquiera de los expedientes del Zax? Lo que importaba era que crecimos rodeados de cariño, que nos volviéramos personas decentes. Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. Manos tan familiares, venas abultadas, articulaciones anudadas, callos por el trabajo interminable. Manos que mecieron mi cuna, corrigieron mis lecciones, midieron medicinas para los hijos de los vecinos. Soy médico. Conozco el valor de una vida. Nos salvaste. A los 2. E incluso nos diste un padre que nos amaba. Ella apretó mis dedos y sentí un temblor recorrer su cuerpo. ¿No estás enojado?, preguntó con incredulidad. ¿No me desprecian? Vitia pareció sorprendida. ¿Por qué? ¿Por sacrificarse por nosotros? El silencio en la habitación se volvió más suave, más cálido. Como si un peso invisible, que llevaba tanto tiempo pesando sobre nuestros hombros, empezara a levantarse. Marina se sentó junto a su abuela, apoyando la cabeza en su regazo, como hacía cuando era niña, después de rasparse las rodillas o de una nota roja en su cuaderno. Y entonces algo en mí se rompió. Empecé a hablar de lo que había guardado silencio durante años, mi infeliz matrimonio con Igor, sus interminables traiciones, nuestra convivencia bajo el mismo techo como extraños. Ahora lo entiendo,
la vida es demasiado corta para mentir, concluye. O lo arreglamos o nos vamos. Y yo simplemente aguanté, temeroso de cambiar. Vitia también se abrió. Confesó que había pasado toda su vida con miedo de formar una familia. Pensé que tenía una mala herencia, admitió bajando la mirada. Algo andaba mal con nosotros. Sentí y temí que mis hijos también tuvieran defectos. Disparates. Mamá resopló. Y en aquel gruñido no reconocí a la severa Bárbara Ivanovna, jefa del puesto médico, sino a la muchacha Zina, del pueblo, con su antigua franqueza. Tus padres eran personas buenas y sanas. Simplemente no tuvieron suerte. Fue entonces cuando Marina de repente soltó, estoy comprometida. Todos la miramos fijamente con la boca abierta. De André. ¿No lo conoces? Es restaurantero, trabaja con el tío Vitia. Antes no dije nada porque no sé por qué. Pero ahora quiero vivir honestamente como tú me enseñaste. Sin pelos en la lengua. Mamá nos miró a los tres atónita, como si no pudiera creer que sus confesiones, en lugar de destruir a la familia, nos habían unido de manera milagrosa. Yo también he tomado una decisión, dijo finalmente. Ha llegado el momento de convertirme en Zinaida Zakharova. Varia perdonará, viví una vida digna para ella, pero quiero morir con mi propio nombre. Tienes derecho a tu nombre, dije con firmeza. Y estaremos aquí sin importar lo que decidas. Dejamos aquel extraño encuentro en el alojamiento abandonado pasada la medianoche. Llevé a mamá a casa y luego dejé a Marina en su estudio. En el camino pensé en mis planes, divorciarme finalmente de Igor, 15 años de fingir fueron suficientes. No quería perder ni un día más con esa farsa. Tomarse unas vacaciones, por primera vez en años. Repensar la vida, el futuro. Tal vez incluso visite Tusinovka, la tierra natal de mi madre, y vea los lugares donde creció. Y tal vez buscar trabajo en otro hospital. Demasiados recuerdos en el regional, demasiados años pasados en esa rutina. Era hora de cambiar, mientras todavía hubiera fuerzas y voluntad. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Estábamos en una luminosa sala de un restaurante en el campo, yo, mi madre, Vitia y su prometida, Svetlana, a quien había conocido en una exposición de arte. Era la boda de Marina. Bailó con André, reía, brillaba como un solcito. Cuando los vi lo entendí claramente, solo ahora, después de la verdad, nos habíamos convertido en una verdadera familia. Como una vieja herida que finalmente había sanado, dejando de doler con cada movimiento. Mamá, ahora oficialmente Zinaida Ivanovna Zakharova, después de cambiar sus documentos en el tribunal, estaba en la mesa, rodeada de invitados. Era extraño oírla llamarla por su nuevo nombre, pero había florecido, rejuvenecido, como si se hubiera liberado de un peso. Vitia abrió un estudio de arte para niños. Resultó ser un maestro talentoso. Su exposición de iconos fue un éxito y fue invitado a restaurar iglesias en toda la región. Dejé la clínica del distrito y conseguí un trabajo en un hospital privado. El trabajo fue desafiante pero estimulante. Y en mi vida apareció Mikhail Semyonovich, un cardiocirujano de mi piso. Viudo, serio, digno de confianza. Todavía era demasiado pronto para hablar de sentimientos, pero había esperanzas de que las noches solitarias quedaran atrás. Después de la recepción, nos reunimos en el balcón del restaurante. Marina se acercó con el ramo. Según la tradición, debería presentárselo a sus amigos solteros. Pero en lugar de eso se lo entregó a mamá. Babushka Zina, dijo, besando su mejilla. Esto es por ti, por enseñarnos lo más importante, amar, a pesar de todo. Miré a mamá, que sostenía en su regazo al pequeño hijo de Svetlana y Vitia, mi sobrino, que lleva el nombre de su abuelo, Fyodor. Y pensé, ella nos dio no solo la vida, sino la comprensión de que la familia no es sangre, es amor. Un amor que supera las circunstancias, las convenciones, incluso el destino. El viejo álamo que hay al lado del albergue fue talado la primavera pasada. Estaba seco y amenazaba con caer al camino. Pero antes recogí algunas de sus semillas, esos copos blancos que esparce el viento. Los planté en la casa de campo y, imagínate, brotaron. 3 pequeños álamos se extienden hacia el sol y prometen volverse tan robustos como su antepasado. La verdad puede doler como un bisturí,
pero solo él es capaz de abrir un absceso, drenar el pus y permitir que la herida se cierre. Solo ella libera y da la oportunidad de seguir adelante sin dolor, sin miedo, sin omisión eterna. Lo sé no solo como médico. Ahora me conozco como hija, hermana, madre, como alguien que encontró su verdadera historia y la abrazó con sus altibajos.